Muy buenos días, amigos del día. Bienvenidos a este esfuerzo diario que hacemos con muchísimo gusto y entusiasmo para ustedes, para que se mantengan bien informados. El programa lleno de contenido interesante en el día de hoy. Muy buenos días, jóvenes. ¿Qué dicen Javier Cabreja y Amelia Deschamps? Muy buenos días, Uchi. Buenos días, Amelia. Buenos días a todos los amigos que están con nosotros cada mañana. Hoy, viernes 21 de agosto del año 2020, iniciando este fin de semana y ya casi en la fase final de la primera semana de este nuevo gobierno que ha tenido, y era de esperar, ¿no? Un inicio bastante intenso con muchas tareas pendientes y con todo el tema de los nombramientos, que son actividades particulares y específicas de un gobierno recién comenzando, pero que en medio de una crisis sanitaria, crisis económica y social como la que vive la República Dominicana, pues se torna mucho más demandante. Una agenda cargada de contenido, así que no se pierda nuestro espacio y nuestro programa con todo este contenido el día de hoy. Aprovecho, Amelia, para saludarte y esperar que este fin de semana sea bien para ti. Adelante, Amelia. Gracias, Javier. Buenos días a todos y todas. Es un placer acompañarles esta mañana. Como decía Javier y como decían Javier y Uchi, muchas informaciones que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Dos entrevistas muy importantes, ambas relacionadas con temas de actualidad. Del ingeniero Antonio Almonte, que es el nuevo ministro de Energía y Minas. Con él vamos a hablar de la decisión del gobierno de eliminar la CDE y fusionar las EDES. Vamos a hablar de ese proceso de transformación del sistema energético de la República Dominicana. Y continuamos hablando de la disputa por la segunda mayoría en el Senado de la República Dominicana. Hoy hablaremos con el Partido de la Liberación Dominicana. Francisco Domínguez Brito, reconocido dirigente de esta organización política, estará con nosotros en el día de hoy, con quien también hablaremos del proceso de reforma de esta organización política que salió del poder tras 16 años gobernando. Con esto los dejo con Uchi y Javier y el resumen de las principales informaciones de este primer bloque. Adelante, Uchi. Bueno, en ambas entrevistas hay que señalar que, por ejemplo, con Antonio Almonte, el ministro de Energía y Minas, vamos a conversar, además de lo que tú acabas de señalar muy correctamente, también trataremos sobre el caso de Punta Catalina. En el caso de Francisco Domínguez Brito, hay que señalar que ahora la disputa ya no es entre dos partidos, sino entre cuatro. Así como lo oyen. Ahora, la segunda mayoría la reclaman, además del PLD y la Fuerza del Pueblo, la reclaman el PRM y el Partido Reformista Social Cristiano, porque varios de los senadores de la Fuerza del Pueblo fueron postulados por el Partido Reformista. Así que hay cuatro partidos disputándose ese puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay muchos otros temas de interés, pero vamos a comenzar, como siempre, con las estadísticas de la pandemia de coronavirus, que se sigue llevando vidas, aunque en el día de ayer descendió bastante el número de fallecimientos. Tenemos que ayer se hicieron 4.318 pruebas y de estas 883 personas resultaron positivas, contagiadas, con 4 fallecidos. Y así llegamos a 335.478 muestras, a 89.010 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia y a 1.505 fallecidos en todo el tiempo desde inicio de marzo de este año, ¿verdad? Entonces, vamos inmediatamente al cuadro del Caribe, nosotros siempre predominando, y algunos países que uno tiene que pensar que no están llevando o no están actualizando bien
Porque donde hay una pandemia, no es verdad que los números se quedan estáticos, aumentan. Que aumenten mucho, que aumentan poco, son otras 500 porque depende mucho de las acciones correctas o fallidas que apliquen los gobiernos, los sistemas de salud pública, pero como que no es posible que Haití tenga semana y pico en 7,000 y pico de contagiados. En la cifra que dan para el día de ayer subió un poquito, pero y los muertos siguen siendo 196. En Cuba subió un poquito, en Jamaica casi no sube. En Puerto Rico sí se nota que tienen estadísticas bien actualizadas, pero seguimos predominando en esta lamentable estadística de los contagiados y las personas fallecidas por el coronavirus. Acerca de los daños económicos que ha causado esta pandemia, ayer el presidente Abinader emitió un decreto en el que extiende hasta el 31 de diciembre los programas FASE, Quédate en Casa y PATI. Y por otro lado, el otro tema es la educación, también afectada como prácticamente todas las actividades de la vida dominicana por la pandemia. La educación es un problema que es grande y no es nada fácil resolverlo. Nada fácil. Ya veremos lo que harán las autoridades, pero no es nada fácil. Ayer se convocó a las 4 de la tarde para anunciar en el Palacio Nacional las medidas que se tomarán para el inicio del año escolar, que se supone que debió ser el lunes próximo, que debería ser el lunes próximo. Pero a la hora en que debió comenzar la rueda de prensa se comunicó que está suspendida hasta el lunes en la tarde. ¿Qué pasó? Bueno, es difícil saber, pero lo que sí sabemos, y lo hemos señalado en este programa anteriormente, es que el asunto es muy complejo. Comenzar este año escolar, porque no puede ser presencial. Evidentemente que no puede ser presencial, porque no vamos a crear focos de propagación de la pandemia. Pero ¿estamos preparados o podemos prepararnos para clases a distancia? Bueno, las autoridades han dicho que se va a utilizar la televisión, la radio, pero coordinar todo eso con los contenidos, además, y poner en las manos de todos los estudiantes dispositivos para recibir el Internet, conectarlos con Internet. Eso es una tarea. Miren, por ejemplo, bueno, ayer creo que lo señalé. Si se pusiera un dispositivo en manos de cada estudiante de este país, son millones, las redes que tienen las telefónicas alcanzarían para llegar a tanta gente. Eso está muy en veremos. Muy en veremos. Tendrían que aumentar su capacidad de una manera enorme en poco tiempo. Se puede en poco tiempo. Primero se puede. Se justificaría una inversión para ampliar las redes, como que si no la hace el mismo Estado o el Estado llega a algún tipo de acuerdo con ellos. Pero después, ¿y en qué tiempo pueden ampliar toda esa capacidad? Realmente es complejo. Los contenidos son difíciles. No es verdad que nadie tiene en existencia, para decirlo de alguna manera, una cantidad de contenidos para el aprendizaje de los niños. Si el ministerio que acaba de llegar, porque el Ministerio de Educación le ha tocado
algo muy difícil, y es el hecho de que el año escolar debería comenzar una semana después de que asumió el nuevo gobierno. Realmente no creo que sea una sorpresa que se haya suspendido la rueda de prensa, y ojalá que en una semana estén listos, porque la verdad es que parece materialmente imposible arrancar con un año escolar en estas condiciones y en este momento. Ojalá que lo logren y ojalá que sea en el más breve tiempo posible. Vamos a ver, Javier, ¿qué te parece? Sí, así es un tema muy importante. La ciudadanía está esperando que definitivamente haya una decisión sobre lo que va a pasar con relación al año escolar. Y bueno, tenemos preparada precisamente una nota sobre este tema que veamos a continuación. El plan para el inicio del año escolar 2020-2021, que sería anunciado la tarde de este jueves en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, fue suspendido para este próximo lunes 24 de agosto. Las razones de dicha suspensión, según lo informado por el Ministerio de Educación, se hizo para que organizaciones internacionales también pudieran estar presentes en la actividad. Nos han llamado y nos han pedido postergarlo hasta el lunes porque quieren formar parte de esta importante decisión. Nuestro plan está listo, pero es importante para nosotros tener incluidos a todas las organizaciones que intervengan en la educación y nos han pedido ese compás de espera. Pocas horas antes, durante la mañana de hoy, el presidente Luis Abinader había anunciado a la nación que ciertamente se daría a conocer las medidas. Sí, tenemos una rueda de prensa para anunciar el plan de educación y le vamos a decir. A todo esto, el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación, Enrique Darwin Caraballo, afirmó este jueves que pudiera producirse una masiva deserción escolar, sobre todo de aquellos sectores más vulnerables, debido al largo tiempo que llevan los estudiantes fuera de las aulas. Creemos que la opinión que acabamos de mencionar respecto a la educación pública y privada es la misma. La Constitución de la República y la ley le asignan la responsabilidad de educar a sus hijos, a las familias, y deben ser estas las que deben definir cómo es el proceso, analizar los riesgos y evaluar cómo está la situación en función de su propia realidad local. Por eso nosotros hemos venido promoviendo un modelo de flexibilidad, de entender las diferentes variantes que hay y de ser sensibles a las necesidades que tienen también las familias. Aún no se ha determinado la hora en que se estará anunciando al país este próximo lunes si los niños deberán acudir nueva vez a las aulas o si recibirán las clases de manera virtual. Bueno, eso es precisamente lo que se intenta presentar con este plan que dará a conocer el gobierno el próximo lunes. Sí, hay que recordar que el inicio de la docencia estaba programada para el lunes 24 de agosto y por eso se esperaba con mucha ansiedad el anuncio que debió hacer ayer el gobierno dominicano, y de entrada lo que se supone es que con mover la rueda de prensa para el próximo lunes, al mismo tiempo se está moviendo el inicio del año escolar, que uno esperaría que no sea por mucho tiempo, que no sea pospuesto este inicio por mucho tiempo. Es importante lo que decía el director de Educa, Darwin Caraballo, en el sentido de que hay que prestarle atención al impacto que esto pueda tener, sobre todo en los sectores más pobres, más vulnerables del país, y el peligro y el riesgo que pudiera significar esto de deserción escolar. Hay que hacer todo el esfuerzo por salvar el año escolar, por avanzar en medio de esta situación de crisis sanitaria que está viviendo el país con la necesaria el necesario proceso de educación que hay que llevar a cabo para que los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana no se retrasen. Esto está teniendo este impacto no solo en el país, sino
en todo el mundo. Y bueno, en el país esto requiere el poder salvar el año escolar y llevar una iniciativa que garantice estos procesos educativos en el país requiere del concurso y la participación de distintos sectores. Todo indica que no va a ser posible la docencia presencial por lo menos a nivel nacional, porque quizás en algunas comunidades, en algunas provincias, puede pensarse en alguna iniciativa semipresencial, pero está todo el tema que ya, Uchi, tú muy bien planteabas de los todavía déficits que tenemos en materia de acceso a Internet y de disponer de los dispositivos necesarios para que los niños puedan involucrarse de manera activa y participar de manera activa del año escolar. Y esto, insistimos, requeriría una participación de otros actores como medios de comunicación, por ejemplo, proporcionando, ofertando sus facilidades para que el sistema educativo, las instituciones del sistema educativo en el país puedan hacer uso de estas facilidades que ofrecen los medios de comunicación. Vamos a esperar el próximo lunes, ojalá no haya una posposición más y ver cuáles fueron las razones que definitivamente movieron a que se pospusiera la fecha del día de ayer y por ende la fecha del próximo día lunes como la fecha que estaba programada para iniciar el año escolar. En otro orden, Uchi, y de manera muy rápida antes de irnos a la pausa, pues hay que informar que las autoridades y el país en términos generales está dando seguimiento al trayecto de la tormenta tropical número 13. Bueno, ayer hubo una reunión del presidente de la República con los distintos organismos de socorro preparando las acciones o cualquier tipo de iniciativa para enfrentar una situación de emergencia que se pueda presentar por la proximidad de esta depresión tropical que, según se indica, se podría fortalecer durante las próximas horas y convertirse en la tormenta Laura. Hasta el momento, las proyecciones indican que estaría pasando al norte de la República Dominicana, de Haití, de Puerto Rico, que no estaría afectando de manera directa al país, pero habría que ver su trayectoria y todo parece indicar que podría, sobre todo en toda la parte norte del país, tener algún tipo de efecto por los niveles de lluvia que podría ocasionar y de vientos y de oleajes en la zona norte del país. Estamos hablando de que el centro de esta depresión tropical 3 estaba localizada hasta las 5 de la mañana de hoy, según el Centro Nacional de Huracanes, en la latitud 17.8 norte, longitud 58.5, con un movimiento de 33 kilómetros por hora, y que se espera que este movimiento continúe durante los próximos días y con una velocidad de unos vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Así que hay que estar prestando mucha atención a las informaciones que meteorología puede estar ofreciendo. Se habla de que al norte de la República Dominicana estaría pasando entre sábado y domingo de esta semana, entre mañana y pasado mañana. Así que muy pendiente de estas informaciones y de las acciones que puedan estar llevando a cabo los organismos de socorro en nuestro país para enfrentar cualquier tipo de emergencia. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan, volvemos en breve.